¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bueno, aquí en una clase más del curso de literatura, hoy vamos a desarrollar una clase, como ven acá, relacionada mucho a lo que hicimos hace unas 2 o 3 clases, si no me equivoco, ¿de acuerdo? Hoy vamos a trabajar en el mito, ¿de acuerdo? Ahora, deben haber escuchado constantemente esta palabra, ¿no? Mito, 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 mito. Y la confunden mucho, los profesores de historia también trabajan esto con leyenda, e incluso los que no la confunden pueden pensar que un mito, un cuento, una fábula son similares, otros dicen, no, son iguales, no, son diferentes, pero no se sabe explicar por qué, ¿no? Entonces, hoy tú vas a conocer qué es un mito y vas a poder diferenciarlas de lo que es una leyenda, un cuento, una fábula, etcétera, ¿ok? Claro, además de conocer qué es un mito y poder marcar las diferencias, vamos a ver las características que tiene un mito, ¿okay? Las funciones, para qué me sirve un mito. Bueno, como te dije hace un momento, las diferencias con otros tipos de relatos y los tipos. Estos los tipos los vamos a ver en la próxima clase, puesto que cuando habla de mitos en tu libro, nos coloca ahí mito 1, mito 2, o sea, tenemos que hacer dos partes, ya vamos a trabajar en dos partes, así que vamos a trabajarlo con calma, con paciencia, para que lo puedas entender lo mejor posible, ¿ok? Ahora, mira, mito, lo que se te debe venir a ti en mito es, pues, los griegos, ¿no? Si me esperas acá un segundo, mira, por acá yo tengo, ¿no? No sé si lo puedes ver bien, dice acá, leyendas y figuras mitológicas, griegas y latinas. Griega, latina, dice griega, latina y otras, ¿no? Y acá hay figura de los dioses. Si tú te pones a analizar esto, vas a encontrar, por ejemplo, acá una cabra amamantando a un niño, unas musas acá, ¿no? Esto es, por ejemplo, el nacimiento o mejor dicho, los primeros días del dios Zeus, ¿no? Entonces, si vemos por acá algo, vamos a encontrar una serie de relatos, ¿no? Figuras que a ti te deben hacer, por ejemplo, esto, una loba y dos bebés amamantando de la loba. Esto, si tú llevas historia universal, en algún momento te lo van a contar. Y si es que ya te lo han contado, con mucha más razón, vas a entender, vas a comprender y entender este dibujo. Y bueno, acá te explican algo del relato, ¿no? Entonces, mira, este mismo libro dice mitología. Mito significa mentira. Etimológicamente, mito significa relato fantástico, relato poco creíble. Por lo tanto, mentira. La palabra, por ejemplo, mitología, logía es estudio, ¿no? Tú lo sabes por todos los cursos que llevas, por geografía, por geología, por biología, ¿no? Logía es estudio y mito, mentira. Entonces, ¿qué es la mitología? El estudio de la mentira, ¿de acuerdo? Te da a entender algo falso, algo no real, ¿ya? Ahora, mira, en el caso nuestro, tenemos acá, mito. Acá hemos puesto primera parte. La definición normal de mito, ¿no? Relato tradicional, recuerda, un mito o el mito obedece a la tradición. ¿Y qué es la tradición? Lo que se acostumbra. Entonces, por costumbre, por tradición, la gente a lo largo de los siglos, desde que apareció el hombre, ha intentado explicar la vida, los sucesos, los hechos, las cosas, las técnicas, todo aquello que va naciendo, todo aquello que va viendo, todo aquello que va descubriendo, todo lo he intentado explicar de alguna forma. Y algunos de estos hombres pues lo explicaron con esto o con esto, ¿de acuerdo? Ahora, miren, dice, mito, relato tradicional que intenta explicar acontecimientos extraordinarios realizados por seres. Ahora, cuando se refiere a extraordinario se refiere a fuera de lo ordinario, poco común, ¿ok? Entonces, los mitos van a intentar explicar de un modo u otro lo extraordinario y que normalmente son realizados por seres. Si tú vas al internet, no sé si en tu libro también está,
Cuando se refiere a seres, pues se refiere a dioses, a semidioses, no sé, a algunos animales que hicieron cosas extraordinarias, etc. ¿Ya? Entonces, miren, el mito, esa va a ser la definición más, vamos a llamarla así, más acordada de lo que es un mito, ¿ok? Ahora, este mito que intenta explicar algo normalmente extraordinario, fuera de lo ordinario, fuera de lo común, va a tener ciertas características. Estas características van a ser, uno, que es intemporal y otro que es perpetuo. ¿Qué significa intemporal? Que no tiene tiempo. Quiere decir que no se va a saber cuándo nació el mito. No lo sabemos, ¿no? El mito de tal o el mito de cual, no sabemos quién lo creó, quién lo inventó, simplemente está allí, ¿no? Y las generaciones nacen y van repitiendo los mitos, ¿ok? Entonces es como, ¿cómo te explico? Como las creencias, ¿no? Por ahí debes haber escuchado alguna vez que una mujer embarazada tiene antojos, ¿no? Y no, tiene antojos, esto, cumple el antojo o el bebé sale antes de tiempo, se puede morir, ¿no? Etcétera. Eso es una creencia, ¿cierto? Entonces, sabemos que eso científicamente no es verdad. Y si te dicen, ¿quién te lo dijo? Te voy a decir, no, así me lo dijeron, así lo escuché, mi abuelita lo dijo, etcétera, etcétera. Igual, los mitos son intemporales, no tenemos una fecha definida de cuándo nació uno u otro mito. Dos, perpetuo. El mito es perpetuo, quiere decir que va a estar allí por los siglos de los siglos. Nosotros nos vamos a ir de este mundo, nuestros hijos, nuestros nietos se irán de este mundo y los mitos van a estar allí. ¿Ya? El mito es perpetuo, ya no se va a eliminar. ¿Ok? Entonces, mira, si no, por ejemplo, en el libro que te enseñé, Zeus, ¿cuántos años tiene Zeus? ¿No? Se habla de antes de Cristo, ¿no? Imagínate, ya estamos en el 2020 después de Cristo y seguimos reviviendo, recordando, repasando y aprendiendo más de él. Además que la mitología griega en este caso es muy bonita. Aparte de la mitología, tú puedes hablar de la mitología romana, de la mitología egipcia, de nosotros, la mitología inca incluso, ¿no? Entonces, los mitos van a estar allí, son intemporales y son perpetuos, ¿ok? Luego, entonces, las características de un mito son estas. Luego, funciones. Profe, tú dirás, pero los tipos los vamos a ver en la próxima clase. Hay varios tipos de mitos y nosotros vamos a entrar con detalle a cada uno de los 6 o 7 tipos de mitos que hay. ¿De acuerdo? Mira, luego, funciones. ¿Qué función tiene el mito en nosotros, en los seres humanos? Primera función, explicativa. Acá dice su nombre, ¿no? Explica, justifica. ¿Qué hace el mito? No solamente explica, sino también va a justificar el origen, ¿no? Acá me falta los orígenes, la razón de ser o la causa de algo o de alguien. ¿Qué quiere decir, no? ¿Por qué está aquí esta roca? Bueno, esta roca está aquí porque alguna vez esta roca fue un hombre que hizo algo o que escapó de algo. Entonces los mitos van a intentar explicar, van a intentar justificar el origen de algo o la razón de ser de ese algo o la causa de ese algo. ¿De acuerdo? Entonces, una de las funciones del mito es explicar el porqué de algo. Luego, segunda, la función significativa. ¿Qué quiere decir? Léela. Profe, no entiendo. Acá dice consuelo, objetivo de vida y o calma. ¿Qué quiere decir? Una de las funciones del mito es la función significativa. ¿Qué quiere decir? Que cuando se inventa un mito, se crea un mito, este mito tiene que ser significativo para el hombre. ¿Y qué quiere decir ser significativo? Que debe darle como un sentido a su vida, un sentido a ese algo que yo no sé de dónde salió. Por ejemplo, un consuelo. Bueno, si yo si yo me porto bien, me voy a ir para arriba. Si me porto mal, me voy a ir para abajo. Me da un consuelo. Un objetivo de vida, o sea, yo mediante el mito puedo tener
caminar hacia algún lugar, puedo hacer algo, ¿no? Y en el caso de la calma también. Por ejemplo, dicen, ¿no? Bueno, cuando me muera, no, es todo malo, ¿no? Porque si me muero me voy a ir al paraíso. Y la muerte, que es algo malo, recuerda que, por ejemplo, los griegos y los católicos también han intentado explicar los mitos o la muerte mediante creencias, ¿no? Entonces, a eso se le va a llamar también un mito, son tipos de mitos, ¿de acuerdo? Muy aparte de que tú seas creyente o no, en sí no lo sabemos. Entonces, por lo tanto, siguen siendo mitos. Y los mitos van a calmar a la gente, van a darle un objetivo de vida, un rumbo, y también le van a dar cierto consuelo, cierta tranquilidad. ¿Okay? De algún modo esas tres explicaciones, o estas tres frases que están acá, vienen a ser como un todo. Entonces, repito, explicativo porque justifica el origen o la causa de ser de algo, significativo porque te va a dar, le va a dar un rumbo a tu vida, va a calmar tu vida, va a calmar tu ímpetu, ¿no? Y te va a dar, por ahí tienes que ir, ¿ok? Entonces, como que va a encaminar ese. Entonces, por eso debe ser significativo. Los mitos son significativos, tienen que ver mucho con el ser humano. Y otra característica, otra función del mito es que es pragmático, ¿no? Una función pragmática o el mito es pragmático. ¿Qué quiere decir? Práctico. El mito no puede ser tan elevado, tan irreal, ¿no? O sea, si bien es cierto, no sé si me entiendes, el mito es irreal, es falso, pero tiene que ser real dentro del irreal. Ya, por ejemplo, mira, dice acá pragmático, lo que puede suceder, te dicen, ¿no? Zeus engendró a una de sus hijas, a Atenea, de un dolor de cabeza y cuando le abrieron el cráneo, la diosa nació completa, adulta y viva. Entonces tú dices, pero eso es imposible, no puede nacer un ser de la cabeza, tú y yo sabemos que no salen de la cabeza. Entonces, le parten el cráneo y de ahí sale Atenea, ya viva, ya adulta, ya poderosa. Y esa parte es increíble, no la puede, cualquiera que lee, no cree, pero, luego dicen, ¿no? Y entonces el cráneo se le cerró. Y Zeus todavía le dijo a su agresor, al que le partió la cabeza, pero el tipo este le partió la cabeza para matarlo, pero como él era un dios, y ahí viene la parte de lo que puede ser, decimos, no, los dioses sí son inmortales. Entonces, aunque le parta la cabeza, se vuelve a regenerar, ¿no? Entonces, esa es la parte de lo que puede suceder, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos soñado con cosas así? ¿No? Entonces, mire, pragmática, lo que puede suceder. ¿Por qué una situación es de una manera y no de otra? ¿Qué quiere decir? El mito te va a explicar por qué esto es así y no es así. Entonces, las tres funciones de los mitos son, explica algo, es significativo para alguien, no tiene un valor, y es pragmático, es práctico, es simple para explicarte las cosas. Tú estás pensando, pero ¿cómo nació esta piedra? ¿Cómo nació cómo empezó a brotar agua de la piedra dura, donde todo es desértico, árido? ¿No? Por ejemplo, si tú conoces el Perú, conoces bien Ica, o has visto por la computadora, ¿no? Por fotografías, a Ica, muchos de nosotros hemos ido a Ica, hay un lugar en Ica, dentro del desierto mismo de Ica llamado la Huacachina, la famosa laguna de la Huacachina. ¿La conoces? ¿Alguna vez la has visto? Ya, entonces, en esa laguna de la Huacachina es como en medio de la nada, de toda la arena, brotó agua. Y es más, hay plantas. Si las plantas no pegan, o sea, no pueden brotar, no pueden nacer, no pueden crecer, no pueden vivir en la arena pura, porque la arena contiene mucho salitre, es muy salada. Entonces, si es arena de playa, profe, ¿no? Arena de mar, ¿cómo pueden nacer ahí plantas y más brotar agua? En medio del desierto. Entonces hay un mito que te explica eso. Cuando tú viajas allá, los guías te explican cómo nació y es un relato fantástico, poco creíble. Pero de algún modo tu subconsciente lo vuelve significativo, le da un significado. Ah, sí, así puede ser. Y lo terminamos creyendo. Aun cuando nuestra parte racional y pensante dice, no, es falso.
Pero hay algo acá en el cerebro, muchachos, el cerebro es tan incomprensible que sabe que es falso, pero dice, aquí está, qué bien, me convence esto. Sabiendo que es falso, me dejo convencer. ¿Ok? Entonces, mira, el mito tiene por función ser explicativo, ser significativo y práctico, ¿no? Nada, no mucho flor, lo simple. ¿De acuerdo? Entonces, miren, ya sabemos las características y también manejamos las funciones del mito. Luego, la última parte de este blog, mira acá, dice las diferencias. Voy a empezar por acá, ¿ya? El mito, que ya lo hemos visto acá, ¿no? Vamos a empezar por acá. Dice, el mito se representa como real, ¿no? El mito se va a presentar como real, parece real. Y acá tenemos una frase entre paréntesis llamada etiológica, ¿ya? Etiológico quiere decir que va a explicar cómo surgieron las cosas, los seres, los objetos, las técnicas, la técnica de hacer fuego, por ejemplo, ¿no? Y etc. Entonces, repito, en lo etiológico te va a explicar cómo nacieron los seres, las técnicas, los objetos. Y el mito, que se presenta como real, tiene esa función, ¿no? Luego, la leyenda se dice que es igual a un mito. Pero, mira, leyenda, igual que el mito en todo, a excepción del tiempo real histórico y de personajes reales. Profe, más o menos, otro dirán, profe, no entendí nada. Repito, diferencia en mito y leyenda. En mito y leyenda los relatos son iguales. Pero, en un mito, los personajes a veces no son reales, o en su mayoría no son reales. Mientras que en la leyenda los personajes sí son reales. Casi siempre, 99,9% son reales. Además, las leyendas se van a basar en un tiempo real e histórico. Por ejemplo, Zeus. ¿Ya? Acá está Zeus y acá, a ver, voy a ver. Ya bueno, no tengo un libro por acá. Acá va a estar, por ejemplo, Manco Cápac y Mama Oglio. Entonces yo tengo acá Manco Cápac y Mama Oglio y acá tengo a Zeus. Si tengo los dos, tú dirás, profe, esto es un mito. Y Manco Cápac y Mama Oglio son una leyenda. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos que por nuestra historia del Perú, que los incas fueron, no sé, 14 incas, ahora tu profe historia, ¿no? Y estos 14 incas se dice pues que fueron Manco Cápac y Mama Oglio los que iniciaron, otros dicen los hermanos Ayer, la famosa leyenda de los hermanos Ayer, sea cual fuere, ambos tienen el camino fantástico. Por ejemplo, acá te dice que en la leyenda de Manco Cápac y Mama Oglio salieron del lago Titicaca, ¿no? En la leyenda de los hermanos Ayer dice que nacieron de la cueva de un cerro, ¿no? 4 hermanos con 4 hermanas. Y a medida que vamos leyendo tanto esto como esto, vamos, oh wow, qué fantástico, ¿no? Fantástico y real, ¿no? Pero por ahí nos vamos a dar cuenta que esto es histórico. Aparte de que los mitos normalmente son religiosos y los mitos y las leyendas son más históricas, aparte de eso, esto está pasando en la historia. Y en una historia que puede ser real y verídica. Cuando mencionan en el Cusco, en el cerro Guanacaure, ese cerro existe, ¿no? Cuando mencionan que nacieron en el lago Titicaca, ese lago existe. O sea, aquí de algún modo el tiempo real histórico es más creíble, tiene bases más verdaderas, mientras que el mito es mucho más fantástico. Los personajes son, vamos a llamarlo así, aparentemente reales. Según nuestros profes, ¿no? Se dice que pues Manco Cápac y Mama Oglio, luego Sinchiroca, Yoque Yupanqui y todos los demás que vinieron, existieron, ¿no? Claro que tu profe de historia divide pues entre incas míticos, incas de no sé qué, incas de no sé qué. Entonces, por ahí podemos decir que, o nos queda más claro, que nuestros incas sí existieron, mientras que Zeus probablemente nunca haya existido, ¿no? Es más, creo que tenemos claro que no existió, ¿no? Entonces, la leyenda y el mito, la única diferencia que van a tener es que la leyenda, se basa de algún modo en un tiempo real, en un espacio real, y juega con personajes cuasi reales,
mientras que el mito no, ¿de acuerdo? Pero los dos van a tener este fin etiológico, es decir, que van a intentar explicar el origen de seres, de cosas, de técnicas, de objetos, etc. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia básica entre un mito y una leyenda. Luego, en cuanto al cuento, bueno, el cuento tiene personajes ficticios, ¿no? Blancanieves, ¿no? Los siete enanos, ¿no? Un cuento se caracteriza por ser de narración breve, el cuento siempre es breve, y, y sus personajes son ficticios, ¿no? Blancanieves, no sé, los tres chanchitos, ¿no? Los tres cerdos, totalmente ficticios, ¿de acuerdo? Ahora, mira acá, tú no lo sueltes el cuento, ¿eh? Mira la fábula. La fábula dice animales con conducta humana. Mientras que en un cuento hablan de Blancanieves y los siete enanos, ¿no? Que conmueve una manzana, se muere y vuelve, viene el beso de un príncipe y revive, eso es algo real, totalmente ficticio. En las fábulas, los animales tienen conductas humanas, o sea, los animales piensan, tienen sentimientos, remordimientos, engañan, ¿no? La zorra y las uvas, el lobo con piel de cordero, ¿entiendes? Entonces, de algún modo, en el cuento es todo totalmente ficticio, mientras que en la fábula son animales que existen, pero que tienen conductas humanas. Ahora, otra diferencia es que en el cuento se dan valores, o sea, se van a mostrar valores. En un cuento tiene por finalidad, pues, mostrarte un valor, la solidaridad, la bondad, la lealtad, etc. Mientras que las fábulas te dan una moraleja. ¿Qué es una moraleja? Una forma de vida, una forma para mejorar tu vida, ¿no? Eh, la cigarra y la hormiga, ¿ya? La cigarra y la hormiga no es un cuento, es una fábula, porque sus personajes tienen conductas humanas. Mientras que la hormiga trabajaba, la cigarra hacía hora, ¿no? Vagaba. Y luego llegó el tiempo de que no había que comer y la cigarra va a pedir, ¿no? Guarida. Entonces, y la cigarra después aprende lo que va a pasar. ¿Ok? Entonces, en las fábulas siempre hay una moraleja, mientras que en el cuento solo valores. ¿Ok? Entonces, por ahí, muchachos, diferencias entre lo que es una leyenda, un cuento, una fábula y un mito. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, muchachos, la primera parte de lo que corresponde a mito 1. ¿Ya? Entonces, en la próxima clase vamos a trabajar los tipos de mito que tenemos. Ya hay, como le dije, 7 tipos de mitos. Nos vamos a desarrollar 7 tipos de mitos, o por lo menos 6, los más importantes, los más relevantes. Y además tenemos que desarrollar parte de tu libro. De esta primera parte, de esta primera clase, por favor, tú desarrolla la pregunta 10. Recuerda que estamos desarrollando siempre las preguntas 10 del libro, la parte donde hay esquemas, ¿no? Y por ahí, si lo que hemos aprendido hasta ahora no es suficiente para esa pregunta, averigua en internet, ¿no? Si tú vas a ver tu libro, hay preguntas adicionales. A ver, espérate, por acá tengo tu libro, creo. Ya, por acá está tu libro. Y tenemos, por ejemplo, la pregunta 1 de tu libro, de donde dice mitos 1, orígenes 1, mitos. Dice, ¿no? El mito es un tipo de, y su etimología significa, eso ya te dije al inicio del video. Entonces, luego vas a ir buscando, por ejemplo, la pregunta 8 dice, coloque verdadero o falso, ¿no? El mito es europeo, para colocar verdadero y falso. En América solo hay leyendas. Los hermanos Ayer es un mito. Son preguntas que creo que tú ya puedes contestar, ¿no? La historia del Cusco es un mito. No sé, hay que buscar qué es la historia del Cusco y ver si es un mito o es una leyenda. Recuerda que la leyenda se basa en lo histórico. Los mitos no me cuentan nada histórico. Las leyendas sí. ¿Ok? Los mitos tratan de personajes reales. Los mitos no. Entonces, creo que hay preguntas que tú ya puedes contestar basado en lo que te hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos otra de las preguntas, dice, a ver, los mitos, las preguntas 7, también para colocar verdadero y falso, dice, los mitos son mentiras, en el Perú no hay mitos, en el Perú no hay mitos, ¿no?
creo que ya puedes contestar algunas de las preguntas que están acá. Luego en el esquema, que es tu tarea, dice en la pregunta 10, los mitos, tipos, ahí te dan 3, y abajo para que desarrolles algo. Eso tienes que mandármelo al correo ya resuelto, ¿no? Esa pregunta la podemos contestar. También está la pregunta 11, dice la historia del no es mito, la historia de él, y ahí te dan claves, ¿no? Imperio Romano, Niño Jesús, Cusco, Inca, A y B, etc. Luego dice 12, es parecido al mito. El cuento, la leyenda, la anécdota, B y C, la novela. Entonces, 13, el mito pertenece al género, creo que eso puedes contestarlo ya. Entonces, la próxima clase nosotros vamos a desarrollar los tipos de mitos y además algunas de las preguntas de tu libro, ¿no? Que ya tú también debes tenerlas contestadas. Y como acá luego para la segunda clase tenemos Orígenes 2 mitos, o sea, mito, segunda parte, también vamos a desarrollar muchas de las preguntas que están allí. Obviamente, te repito, tú ya debes traer muchas de estas preguntas ya resueltas, ¿no? Si por ahí te vas adelantando al bloque 2, mucho mejor, ¿no? Si te gustan los mitos, en internet puedes encontrar mitos, por ejemplo, europeos, no solamente de Grecia y Roma, sino el rey Thor, ¿no? El dios Thor. Entonces, Thor, Thor. Algunos saben mucho de eso, por los videojuegos incluso, entonces tú puedes ir averiguando algo de eso de ahí también, ¿ya? Entonces, muchachos, hasta aquí la clase de hoy. Busquen, por favor, en la pregunta 4 del bloque 2, donde dice mitos 2, en la pregunta 4, y por ejemplo, mito país, qué bonito. ¿Un mito a qué país se asocia? Por ejemplo, dice A, fantasmas, B, lloronas, C, brujas, D, duendes. Y por ahí al otro lado dice americano, europeo, andino y oriental. Si me dicen duendes, brujas, lloronas y fantasmas, creo que podemos asociar bastante bien, ¿no? De manera muy correcta. Entonces, muchachos, hasta la próxima clase. Repasen bien esto de lo que es mito, sus funciones, sus características, las diferencias que hay entre los distintos tipos de relatos, y nos vemos, muchachos, la próxima clase. ¿Ya? Desarrollen la pregunta 10. Hasta luego.